Buenos días. Vamos continuando con el programa, entonces. Irá incorporándose alguien más probablemente, pero para evitar retrasarnos, vamos a comenzar la siguiente mesa de este martes 14 de mayo. Conmigo, como miembro del Comité Científico de la SIBI, tengo el honor de presentar a quien está conmigo copresidiendo esta mesa, que es doña Ainhoa Laguna Goya, que es la subdirectora general de Investigación de Terapia Celular y Medicina Regenerativa del Instituto de Salud Carlos III. Es la secretaria del Comité de Bioética de España y, asimismo, es la secretaria de la Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos del Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España. Ella va a dar paso a la presentación de la conferencia y, a continuación, tendremos una mesa con unas comunicaciones. Vamos a tener un tiempo después de la conferencia para poder hacer algunas consideraciones por parte del público y luego, después de cada una de las comunicaciones, lo mismo. Tenemos un tiempo más o menos breve, pero tendremos oportunidad de haber participación, que siempre enriquece. Pues adelante cuando quieras, ¿no? Buenos días a todos, todas. Gracias, Pablo. En nuestra mesa, la conferencia principal la va a realizar. La conferencia principal la va a realizar Jennifer Merchant. Ella no puede estar aquí y nos ha enviado un vídeo. Os voy a presentar su currículum. Ella es doctora en Ciencias Políticas del Instituto de Estudios Políticos de París, también diplomada en Ética Clínica. Es miembro de CERSA, el Centro de Estudios e Investigación de Ciencias Administrativas y Políticas, y cofundadora y coorganizadora del Grupo de Investigación Derecho y Humanidades integrado en dicho centro. Es también miembro del Comité de Estudios sobre CRISPR-Cas9 en la intervención en el genoma humano de las Academias Nacionales de Ciencia, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos del 2015 al 2017. Es miembro organizador de la Segunda Cumbre Internacional de Modificación del Genoma Humano. Es miembro del Comité de Patrocinio PAUS desde 2017, cofundadora y copresidenta miembro del Consejo Científico de la Asociación Europea ARIGE, Asociación para la Investigación e Innovación Responsables en edición del genoma, desde 2015. Desde 2013, miembro del Comité de Ética de INSER. También es miembro de Repro Network de la Universidad de California, miembro de la Red de Tecnociencia, Derecho y Sociedad de la Universidad de Edimburgo y de Kent, y así sucesivos cargos. Además, ha publicado un sinfín de trabajos sobre el tema de la edición génica, entre otros, de los más recientes, Deliberación Ciudadana Mundial sobre la edición de genoma. ¿Están realmente protegidos nuestros datos genéticos personales? Panorama Francia, Estados Unidos. Así pues, con esta breve introducción vamos a dar paso a los vídeos sobre la exposición de Jennifer Merchant, que tiene por título Compromiso público y edición del genoma humano hereditario. Gracias. Hello, my name is... Hola, soy Jennifer Merchant. En primer lugar, muchísimas gracias a los organizadores por haberme invitado para estar hoy aquí con ustedes y presentarles mi charla, y también por haberme permitido hacerlo de forma virtual, remoto, porque no voy a poder asistir a Gijón. Muchas gracias por su flexibilidad. Los intérpretes les comunican que no tenemos guión de esta intervención y la ponente habla sumamente rápido. Haremos lo que esté de nuestra mano. Bien, durante los últimos años la edición genética también ha resultado en debates, en procesos de toma de decisión y decisiones sobre la edición o la tecnología de edición genómica, como por ejemplo CRISPR, en diferentes ámbitos, incluyendo medicina, agricultura y conservación. Más específicamente, hoy les voy a hablar
sobre el compromiso público y sus iniciativas en el ámbito de la edición genética, con ejemplos de Francia, el Reino Unido y AGIS, que es una asociación internacional para la que yo también colaboro. Y nuestro trabajo en el compromiso público hemos trabajado desde el 2018. Bien, ¿cuáles son los aspectos clave del compromiso público y respecto al eje? En primer lugar, educación y concienciación. Los esfuerzos del compromiso público tienen por objeto educar al público general sobre las tecnologías de la edición genética y sus aplicaciones. Esto incluye brindar acceso a la información a través de canales como debates públicos, información en línea, etcétera, etcétera. Segundo aspecto del compromiso público es que se interrelacione con otras consideraciones públicas. Los debates sobre EG normalmente incluyen consideraciones muy complejas éticas en cuanto a la seguridad, la equidad y los consensos varios. Los procesos de compromiso público tienen por objeto pues implicar a diferentes grupos de interés para explorar estos aspectos y elementos. Tercer aspecto clave de compromiso público, diálogo y consulta. Este tipo de actividad tiene por objeto facilitar el diálogo entre científicos, políticos y representantes de la comunidad y miembros del público en general. Cuarto elemento. Voy muy rápido, dice la ponente, porque todos ya lo conocemos y no me tengo que parar en ello. Es la transparencia y la representatividad. El compromiso público efectivo se subraya la importancia de la efectividad, de la transparencia y también de la responsabilidad del público en general. Un ejemplo que les quiero dar al respecto, porque es uno de los elementos clave. Se lo daré más tarde. El quinto elemento es el papel de la inclusividad y la diversidad. Los esfuerzos invertidos tienen que ir en la línea de aumentar la diversidad para llegar a todo el público, a todas las personas posibles en todo el planeta. El sexto elemento clave de compromiso público, el proceso deliberativo como metodología. A veces uno se puede referir al respecto como una democracia participativa y estas iniciativas incluyen también ese proceso deliberativo, por ejemplo, conferencias consultivas que se realizan con el público para facilitar el consenso, la opinión y el intercambio de información. Y el último elemento clave de compromiso público es que no puede ser algo que sea pues puntual, sino que tiene que ser un proceso a largo plazo, repetitivo, incluyendo todos los criterios que he mencionado. En conjunto, el compromiso público sobre la edición genética es esencial para fomentar la innovación responsable, asegurar que todas las líneas de investigación están en la línea de la ética responsable y transparente, e incluida también en los procesos de toma de decisión, con un elemento de inclusividad. Antes de hablarles sobre la iniciativa de Aguiche en cuanto al compromiso público, les contaré algo sobre los ejemplos de Francia, del Reino Unido, de compromiso público. Mi colega Naish participó en el ejemplo francés, así que quizás si tienen alguna pregunta se las puede formular al mismo que está en la sala. En el ejemplo del Reino Unido que compartiré con ustedes tiene que ver, o más bien tuvo que ver, con la normativa o el marco regulatorio de la transformación mitocondrial. Primer ejemplo, que tiene que ver con la revisión de la norma francesa del 2018. ¿Cómo se organizó esta modificación de la normativa en Francia? Pues hubo una serie de conferencias de consenso y para cada una de ellas había una representatividad de la ciudadanía. Estos ciudadanos asistieron a dos seminarios de fin de semana para recibir instrucciones y los formación sobre los diferentes procedimientos, normativas y lo que iba a pasar.
Las conferencias de consenso cuestionó diferentes aspectos clave. Y al final de este proceso de conferencias, cada uno de los 3 grupos de ciudadanos elaboraron una lista de recomendaciones que se iban a comunicar al gobierno para comenzar este debate para modificar las normas o el marco regulatorio francés. Al final, el resultado fue un informe redactado por un filósofo y que se envió al gobierno. No puedo entrar en detalle por brevedad de tiempo. Por ejemplo, la importancia de la filosofía, tal como lo vemos en el Comité Nacional de la Consulta de Ética, pues la filosofía es sumamente importante y también lo es en la educación francesa y en la sociedad francesa. El proyecto, por otro lado, del Reino Unido se versó sobre la transferencia de mitocondria. Como ustedes saben, fue una norma que se aprobó para permitir el uso de óvulos y embriones en tratamientos en el que la mitocondria se reemplazaría por otra mitocondria. Ustedes, yo sé que ya conocen perfectamente esta práctica. Bueno, se decidió realizar un proceso de consulta centrándose en los aspectos éticos de esta técnica para ver si esta técnica se debería de permitir para utilizar en la práctica clínica en el Reino Unido. Hay que señalar que esta no fue el primero de el único o el primero de los experimentos del Reino Unido, ni mucho menos. Ya habían realizado otros procesos de consulta, por ejemplo, en el 2007, sobre la creación de embriones híbridos. Este tipo de ejercicio de consulta sobre la mitocondria resultó en una serie de elementos clave y se invitó al público en general a enviar respuestas. Estas respuestas, bueno, pues abordaron o se diseñaron en diferentes entornos, como debates públicos. También, por ejemplo, las preguntas se podían responder por Internet, etcétera. Para que este proceso de consulta llegase al mayor número de población, una serie de asociaciones también se unieron a este trabajo para fomentar la respuesta a estas preguntas. Organizaciones no gubernamentales, entidades del mundo de bioética, de la ciencia, de la medicina, etcétera, etcétera. El resultado, como ustedes saben, llevó a la aceptación consensuada durante el proceso de consulta e incluso la norma sobre transferencia de mitocondria que ahora está permitida en el Reino Unido, pero no en Francia, por ejemplo. Bien, sobre la iniciativa AGISH o ARRIGE, en castellano, es una asociación por la investigación e innovación responsables en la edición de genómica que se creó en el 2015. Nuestro objetivo y nuestra ambición es aunar la mayor parte de grupos de interés posibles interesados en la investigación responsable e innovación en la edición genómica. Y por ello lo que pretendemos es aunar muchísima gente interesada en este tema, centrándonos también en las organizaciones de pacientes, políticos que toman decisiones y también la ciudadanía para crear, bueno, pues una solución conformada e informada. Pero no solamente queremos mapear lo que podría ser unas prácticas aceptadas socialmente, sino que también nos interesa es la gobernanza de la edición genómica y asegurarnos que las voces de nuestra asociación se escuchan, y las escuchan los políticos a nivel gubernamental y los políticos a todos los niveles, nacionales, internacionales y también regionales. En este sentido, no solamente nos interesa la gobernanza de la edición genómica, sino también nos interesa incluir la mayor parte de grupos de interés posible de otros ámbitos. Por ejemplo, también hablamos ahora de edición de cultivos y también animal. Nuestro comité científico se ha renovado recientemente, también nuestro comité internacional, y ello contribuye su trabajo a nuestros debates y a los informes que vamos publicando.
en diferentes aspectos, es decir, que también nos servimos de la opinión y de los informes y del asesoramiento de expertos en genética. Contamos con 16 miembros institucionales, contamos con 150 suscriptores a nuestro boletín y que nos siguen de forma regular en todas las redes sociales. Pueden ustedes obtener más información en la página web. La mayor parte de nuestros miembros o de los interesados en ARIGE se encuentran en Europa, pero no solamente en Europa. También tenemos a muchos norteamericanos y sudamericanos que nos siguen y muchos ciudadanos de África y de otros países, Oriente Medio, etcétera. Y eso contribuye a nuestro objetivo, abrir nuestros debates a toda la ciudadanía en todo el planeta. ¿Hasta dónde hemos llegado hasta la fecha? Hemos tenido 9 reuniones internacionales, el último 9 de mayo, en diferentes temas. Cada boletín de noticias versa sobre un tópico o un tema. El último se centró en el compromiso público y yo me encargué, pues de liderar ese boletín. Cuando comenzamos, lanzamos el primer boletín de noticias, pero luego hasta el último sobre compromiso político 9. El primer artículo se publicó en el Transfer Journal y también estamos publicando en otras revistas especializadas como Science, entre otras. Además, hemos publicado 3 afirmaciones que han sido ratificadas por organizaciones internacionales. Quizás ya han oído hablar de algunas de ellas. Por ejemplo, uno después del 2018, cuando se presentaron los primeros bebés diseño. Y nuestro Consejo Científico acaba de poner en circulación un artículo sobre la terapia de CRISPR-Cas9, que después del proceso de consulta con todos los miembros, se publicará oficialmente. Ahora voy a pasar al modelo que nosotros seguimos o que hemos diseñado para nuestras acciones. Como ya he dicho antes, nosotros tenemos por objeto crear foros de debate independientemente de la naturaleza o el perfil de las personas que participen en los mismos, sean o no sean científicos. Lo que queremos es que la gente se reúna y debatan sobre aspectos relacionados con la edición genómica. Hay muchísima literatura publicada sobre el compromiso público, el cómo hacer mejor ese compromiso público, los modelos del compromiso público. Hay muchísimos artículos publicados y hay muchas formas diferentes de activar al público en general y comprometerle con nuestra acción. En nuestro debates nos dimos cuenta que necesitábamos un modelo para nosotros, para RIGE, para fomentar ese compromiso público, ese modelo que se podría utilizar más tarde en nuestras reuniones o seminarios. Tengo que mencionar también que tenemos un seminario bianual, con una frecuencia bianual, es el Albert Schmoller Seminar, para rendir honor a uno de nuestros miembros fundadores que lamentablemente ya ha fallecido. Este seminario también es un medio de llegar al público sobre algunos aspectos específicos. Queremos asegurarnos de que este tipo de modelo de compromiso público que nosotros hemos diseñado tenga un gran impacto y que no solamente sea para que los científicos o expertos se reúnan y hablen sobre diferentes temas que puedan o no tener un impacto, sino que queremos llegar a toda la ciudadanía. Hay muchísimas afirmaciones y declaraciones internacionales realizadas por expertos y diferentes entidades. Y nuestro objetivo no es simplemente lanzar declaraciones, sino en algún momento tener o ejercer algún tipo de apalancamiento cuando se trate de tomar una decisión a nivel nacional o internacional. Así que si desean podemos hablar de la metodología sobre cómo crear un evento con compromiso público. Como ya les he dicho, cuando tenemos una reunión o un seminario en línea, aplicamos este modelo de compromiso público. Antes de llegar al evento, tenemos en cuenta los siguientes aspectos. Primero,
Y antes de organizar este evento de compromiso público, hay que reflexionar sobre los factores que hay que tener en cuenta y responder al respecto teniendo en cuenta lo más relevante. Es decir, queremos reflexionar sobre estos factores a priori antes del evento y prepararnos desde un punto de vista práctico para ese evento que vamos a celebrar. Tenemos un modelo con 4 puntos, 4 fases para pues llegar a los temas que hay que plantear y las respuestas a dar. La primera fase, el primer paso es seleccionar un tema único. No vamos a implicar al público, no vamos a comenzar con un evento de compromiso público sobre edición genética en general. No, queremos un tema específico. Por ejemplo, edición genética hereditaria. Vale, o sea que tiene que ser específico. Tenemos que delimitar el tema. Así que lo primero que hay que hacer es elegir un tema específico, limitado. Segunda paso, hay que definir la comunidad diana. ¿Para quién vamos a hablar? ¿A quién vamos a hablar? ¿A quién vamos a invitar? ¿Gente que no tiene ninguna experiencia sobre la edición genética? ¿O estudiantes? ¿O escolares? ¿O científicos? ¿Quién es nuestra audiencia diana? También tenemos que tener en cuenta dónde proceden esas personas y su también formación. Y sobre todo, si queremos lanzar un evento de compromiso público, tenemos que asegurarnos que la comunidad diana que quieres que se implique contigo. No tiene ningún sentido realizar un evento de compromiso público con un público diana X cuando ese público diana X no tiene ningún interés en tus temas. No tiene motivación alguna porque no te van a escuchar. El tercer paso es establecer una confianza, porque hay mucha literatura sobre cómo establecer la confianza. Y se pueden imaginar que, en primer lugar, definir antes cómo establecer la confianza de alguien ya es bastante difícil, pero como tercer paso de nuestra metodología de conexión con el público es muy importante tener esa confianza, especialmente con la comunidad con la que vamos a hablar. Y para ello tenemos que, primero, dentro de ese tercer paso, lo primero es eliminar todos los conflictos de interés. Hay que explicar claramente la metodología que vais a utilizar en ese evento público y garantizar que haya transparencia en lo que vaya a salir como resultado de ese evento público, respeto de los que no quieren participar, etcétera. Y otro evento de interacción pública en el que he participado hace poco y que ha sido supervisado ha sido la Asamblea Global de Ciudadanos, organizada por la mayor parte de los comités éticos de las regiones francesas y se basó específicamente en la edición génica. Y ahí, obviamente, había que confiar en los comités éticos de la mayoría de las regiones francesas. ¿Es algo que tenían que preguntarse? Sí. Si estaban suscitando esa confianza. Y había que ver si esa confianza existía con los ciudadanos franceses que acudieron voluntariamente. Si quieren más información sobre eso, pueden preguntar a Hervé. Francia ha hecho ya este trabajo, otros países están haciendo todavía el proceso. Y llevándolo a los medios de comunicación. La cuarta consideración que se tiene que tener en cuenta es si el formato, ¿cuál va a ser el formato? Obviamente habrá que tener comunicadores expertos o bien lo van a hacer ustedes. Esa es una decisión que hay que tomar. Y por último, es importante también que dentro de este marco de la cuarta consideración, el cuarto paso, es darse cuenta de que pueden
conectar con el público, no solamente con los típicos talleres o ponencias académicas, intelectuales, foros públicos, cualquier cosa. Se puede interactuar pues también con la cultura pop, con otros vectores de comunicación. Para transmitir la información, porque hay que transmitir información para conseguir feedback del público. Y luego, por último, tenemos la esperanza y la ambición de que en cualquier evento público tengamos algún apalancamiento de la toma del impacto de la toma de decisiones a corto plazo, y eso me hace pensar, por ejemplo, en un caso que hemos tenido hace poco en Francia, que ha conseguido bastante interacción con el público, sobre la République numérique, la República Digital, que ha conseguido el feedback del público y meterlo en la nueva ley que se está organizando al respecto. Gran parte del feedback que ha recibido de los ciudadanos se ha incorporado a esa ley, a ese proyecto borrador de ley que se está creando. Así que podemos aprender de eso. Así que en cualquier evento hay que tener en cuenta, yo no lo llamaría el quinto paso, hay que conseguir el feedback de forma transversal, así que pueden intentar hacerlo de forma que afecte absolutamente todo. Invitad al público al evento, a que sean parte del evento. Muchísimas gracias, ya me despido. Gracias por tener la flexibilidad de invitarme a participar online y les invito a unirse al grupo ARIGE. ¿Hay alguna pregunta por el público o más bien un comentario o reflexión sobre la exposición que ha hecho Jennifer Merchant? Hola. Quería agradecer especialmente la contribución que ha hecho Jennifer Merchant, también con su contribución online, especialmente resaltando aspectos que han sido mencionados en la mesa anterior por Herbert Weiss y por François Baylis, entre otros, de la necesidad de que lleguemos a la sociedad, de la necesidad de incorporar al público en todo el debate. Esto es esencial si queremos después que el público, que la sociedad nos responda cuando les preguntemos sobre si quieren o no participar de estas mejoras o de estas expectativas terapéuticas que nos ofrecen estas técnicas. Y ARIGE, que es una de las sociedades que se ha mencionado, es uno de los actores que puede contribuir a ello. Y acabo el comentario, pues de la misma manera que ha dicho Jennifer, invitando a todos los presentes que estén interesados en este tema en que se unan también a nuestra asociación para contribuir y para seguir apostando por trasladar todos estos beneficios y también los límites y los problemas al resto de la sociedad. Gracias, Lluís. ¿Algún otro comentario, por favor? Si no, Sí, por mi parte, muchas gracias, Luis. La verdad es que ha sido muy interesante, ¿no?, la contribución de Jennifer Merchant. Efectivamente, bueno, ella nos hacía ver, ¿no?, esta necesidad de poder conjugar de alguna manera la visión
por un lado, de la investigación, por otro lado, de los responsables de las políticas sanitarias, en cuanto que son los que van a tener que poner en marcha, ¿no?, los resultados y las aplicaciones que esta investigación está llevando a la parte asistencial, pero ponerla también en conjugación con el propio interés de la ciudadanía, ¿no? De alguna manera, o mencionaba expresamente la palabra gobernanza, pues de alguna manera hace una propuesta de una gobernanza, ¿no?, en código abierto, de alguna manera que la población sea la que participe de manera directa. La existencia, ¿no?, por ejemplo, la asociación ARRIS, que es en la que estáis, que hace pues, un esfuerzo, ¿no?, para trabajar por el uso responsable de estas técnicas de edición genética, pues bueno, es un buen ejemplo de lo que puede ser poder conjugar esta realidad que está siendo ya en nuevas tecnologías como la edición genética, poder conjugarla con la realidad social, ¿no?, que obviamente será muy difícil, dependiendo del país del que estemos hablando, tanto las necesidades como las realidades a las que se puede llegar. Me imagino, y estoy mirando para ti, Luis, porque, claro, lógicamente no tenemos aquí a Jennifer y tanto tú como otras personas que están en la sala, pues a lo mejor pueden aportar algo más. Pero, lógicamente, aunque ya tenemos algunas de estas aplicaciones que ya son aplicaciones reales en la asistencia, como el tratamiento de la anemia falciforme o algún otro que se está probando, mucho de este ejercicio que se está haciendo va a ser un ejercicio de análisis a priori, ¿no? Ella misma lo decía, efectivamente hace falta ese análisis a priori, pero estamos viendo ya, después de estos análisis a priorísticos, que efectivamente ya están apareciendo los análisis a posteriori una vez que son aprobados estos tratamientos. Y tenemos el ejemplo que tú ayer en la conferencia dejabas bien claro de la accesibilidad a estos tratamientos, ¿no? Digamos que pasamos de una fase en la que estamos en la fase de investigación, en la que nos preocupa sobre todo el principio de no maleficencia, o nos preocupa el principio de autonomía en cuanto a que sean respetadas, también salió esta mañana en una mesa, ¿no?, que se ha respetado ese derecho a la información de aquella persona que se va a someter a una investigación, pero cuando esta investigación ya llega a ser una realidad asistencial, entonces estamos viendo que nos empiezan a preocupar más el principio de justicia y lo que es para mí personalmente, ¿no?, lo que parecía más impensable, y es que se vean incluso comprometido el principio de beneficencia, ¿no?, que sabemos que hay tratamientos muy eficaces que darían un beneficio evidente a una persona y que, sin embargo, no se pueda garantizar que este beneficio llegue a esa persona o incluso que llegue a cierta sociedad, a la colectividad de ciertos países en los que va a ser difícil. Yo no sé si alguien me puede responder a esta pregunta, hay juristas también, pero a mí esto me hace reflexionar, me hace ponerme a pensar, ¿no?, si puede haber alguna diferencia en cuanto a las diferentes circunstancias de los países, en cuanto a los países que han decidido tener el derecho a la salud como un derecho fundamental en su marco normativo respecto a los países que no lo han hecho. En España, por ejemplo, el derecho a la salud, sabéis, no es un derecho fundamental. Sí aparece en la Constitución el derecho a la prestación sanitaria, pero no hay un derecho fundamental, es decir, no es un derecho que tengamos las personas por el mero hecho de ser personas, ¿no?, como si viene recogido, por otra parte, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cuando se hizo la Constitución, que ya tiene bastantes años y que probablemente necesita alguna reforma de calado a estas alturas, fue una discusión muy importante entre los ponentes. Probablemente Marcelo conocerá bien la historia de aquel momento. Fue una discusión muy importante sobre si debería aparecer en la Constitución como derecho fundamental o no. Pero el hecho de que tenga este rango normativo, más allá de las consideraciones formales de que para su desarrollo necesitaría una ley orgánica, puede que haya también ciertas consideraciones respecto a lo que deben garantizar los Estados y los responsables de las políticas sanitarias a las personas individualmente por el hecho de ser personas.
Por eso no sé si en este desarrollo o en este análisis a priori la consideración de la salud como un derecho fundamental pudiera tener cierta importancia en cuanto a las conclusiones de la aplicación o del acceso a nuevas tecnologías y en concreto a la edición genética. Si no hay más comentarios, vamos a pasar a la mesa. Sí, Isolina, por favor. Sí, bueno, como tenemos tiempo y en esa misma línea, yo creo que es fundamental eso que ya se lleva remarcando de la información de la ciudadanía, ¿no? Y no solo comprensión, sino esa implicación. Y yo pensaba que ahí quizás podrían tener algo que ver, ya Lluís decía ahora, pues esta asociación, pero también los comités de ética nacionales, los comités, sociedades como la SIBI, pueden tener un papel importante en transmitir esa información de manera clara y yo diría fiable, confiable, porque eso es la clave, porque a veces a través de las redes sociales se difunden, se alientan falsas expectativas, se dicen verdades a medias. Y también me gustaría señalar algo que en la presentación de José Antonio Salinas decía en relación con esta terapia y analizando los números. ¿Cómo no podemos olvidarnos de que hay una terapia más sencilla, quizás no tan eficaz, de mucho menor coste y que realmente no tienen acceso a ellas las personas que realmente lo necesitan? La hidroxiurea, decías. Por lo tanto, que ampliemos la mirada, ¿no? Que no focalicemos solamente en esto, sino veamos cómo realmente podemos llegar a todas las personas, es decir, que todos los avances, en qué medida, hasta dónde podemos llegar, pero que hay unos mínimos que son de justicia que deben llegar a todos. Bueno, gracias. Sí, por favor. Un aspecto de que cuando hablamos de implicar a la sociedad, creo que es fundamental, sobre todo en estas enfermedades, implicar a los afectados. Entonces yo creo que la enfermedad de células falciforme tiene unas peculiaridades sociales que no tienen otras enfermedades. Y si no nos acercamos a su entorno cultural y a qué problemática tienen, yo creo que no podremos acceder a estas terapias ni ellos entenderán qué significan. Estamos hablando que en España la mayor parte son población inmigrante, con muy pocos recursos económicos, que venir al hospital supone dejar de trabajar, que someterse a una terapia como una terapia génica supone estar prácticamente un mes hospitalizado y luego un seguimiento a largo plazo, que si no entienden el concepto de enfermedad no van a tener adherencia a los tratamientos, que ni siquiera la hidroxiurea, que es un fármaco que empezamos a tratar a partir del año de vida, ni siquiera lo toman, o sea, lo toman cuando pueden, cuando quieren. Es muy difícil. Entonces yo creo que el contexto cultural y social de esta enfermedad nos tiene que hacer trascender un poco lo biológico a lo que es acercarnos al entorno cultural y acercarnos a esta población que es realmente la afectada. Está bien la sociedad, pero yo creo que los afectados tienen que entender qué significa. Y luego el otro aspecto, que a lo mejor es un poco más controvertido, es si realmente cuando se acepte un precio de mercado, estamos hablando de una población inmigrante. Ya lo tuvimos con la terapia CAR-T, por ejemplo, en los niños con leucemia linfoblástica, que tuvimos pacientes que venían de otros países y se puso el límite que tenían que vivir por lo menos 2 años en España. Entonces, bueno, son problemas que al final los que tengan recursos vendrán y que tenemos que poner sobre la mesa porque es lo que nos encontramos en la práctica.